he titulado, como está allí escrito, el potente zarandeo se acerca. Y saben, queridos, todo está cuadrado en la agenda de Dios. Los eventos finales están por darse de una manera rápida. Y lo que estamos mirando es el abrebocas, es el inicio para que los eventos finales se den en un suceso rápido. La pregunta es, ¿de qué lado estaremos cuando esto se dé de una manera poderosa en este mundo? Hoy Dios nos abre nuestros ojos. Hoy estamos en un tiempo de reflexión. Hoy estamos en un tiempo en que Dios nos ha reunido en familia. Dios quiere salvar los hogares. Dios quiere hacer que los hogares sean una bendición. Y por eso permite que hoy estemos allí reunidos en el hogar, meditando en cómo, en qué condición se encuentra nuestra vida y también la vida espiritual de nuestra familia. ¿Por qué? Porque potentes sucesos están por darse en el mundo. La palabra del Señor así lo habla. Y por eso, durante las siguientes predicaciones que este servidor va a tener, voy a llevar una secuencia para que miremos, queridos, qué se le avecina al mundo, pero también para que miremos cómo finalmente el mundo va a quedar dividido en dos grupos, una gran mayoría y una pequeña minoría. ¿De qué lado estaremos? Pero si hay algo que tengo claro, según el Señor lo ha revelado, es que Dios finalmente trabajará con un pequeño grupo. Y en esta hora vamos a mirar por qué será pequeño ese grupo. ¿Por qué la gran mayoría no estará de parte del lado de Dios? Y eso será el estudio de esta mañana. Quiero iniciar con nuestro primer texto y quiero que vayamos allí a una advertencia que da el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Vamos a ir al libro de Efesios capítulo 6 y miremos algo interesante que hoy de una manera especial debemos recordar, porque ya estamos viviendo allí alistados para guardar la vida, para guardar a aquellos escogidos de Dios, los que son fieles aún en los peores momentos de la historia de este mundo. Pero ¿cómo llegaremos a vivir esa experiencia, queridos? Vea la advertencia que el Señor nos da en el libro de Efesios capítulo 6. ¿Cómo usted podrá resistir ese día malo? ¿Cómo podremos terminar la obra de Dios en esta tierra? ¿Sabe? Jesús no ha venido todavía porque todavía hay personas que no conocen la verdad, que no conocen esta verdad presente que deberíamos estar predicando. Estos eventos finales, cómo Dios va a terminar la historia de este mundo y qué debemos de hacer. Hay miles de personas en el mundo que no conocen esta verdad, que están engañados en otros lados, que están viviendo una vida perdida, pero que Dios espera alcanzar a través del poderoso evangelio. El mensaje de los tres ángeles es el mensaje que debe ser pregonado en todo el mundo. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha comenzado. El juicio de la misericordia, el juicio del perdón, hoy se está llevando en el lugar santísimo del santuario celestial. Y hoy todo el mundo tiene la oportunidad de venir ante Dios para rendirse, para aprender a temer y a darle gloria, para que cuando su nombre sea escrito en el libro de la vida y sea tenido en cuenta en el libro allí, cuando sea juzgado, pueda pasar por el juicio de la misericordia. Jesús pueda ser su intercesor, puedan ser perdonados sus pecados y esté viviendo una vida para la gloria de nuestro Dios. Entonces estaremos preparados para estar vivos, si el Señor lo permite, o si vamos al descanso, estar preparados para su segunda venida. A quienes halle de tal manera, el Señor vendrá por ese tipo de personas. Por eso hoy necesitamos mirar qué preparación necesitamos tener para enfrentar un evento potente que está por venir. El evento del zarandeo.
Dios se levantará para zarandear esta tierra, para zarandear los pueblos, dice la palabra de Dios, para zarandear al pueblo de Dios. ¿Qué necesitamos entender para estar listos para este potente zarandeo? Hermanos, toda la vida no podremos estar entre si somos o no somos cristianos, entre si nos entregamos o no nos entregamos en verdad. Dios nos llevará a una circunstancia de fe que tendremos que tomar una decisión verdadera en nuestra vida. No podemos seguir en el valle de la indecisión. ¿Será que si me entrego a Dios? ¿Será que no me entrego a Dios? ¿Será que si sirvo a Dios? ¿Será que no sirvo a Dios? Toda la vida no podremos vivirla de esa manera. Tendremos que colocarnos finalmente en un lado o en el otro. Y saben, queridos, esto determinará de qué lado vas a estar. Dice la palabra en el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, queridos hermanos y amigos, fortaleceos en el Señor. ¿Qué debemos de hacer en este tiempo? Fortalecernos en el Señor, porque vendrán tiempos mayores de apuro. Hoy estamos en tiempos aquí de paz. Todavía no nos ha tocado vivir lo que está viviendo el mundo, pero estamos viendo que eso se acerca cada vez más a nuestra ciudad, a nuestros hogares. Y saben, queridos, no esperemos a que llegue ese día malo, porque si usted no se ha fortalecido en Dios, no ha buscado a Dios con anterioridad, no le ha entregado su vida a Dios, no ha hecho un pacto y no ha abandonado día tras día el pecado en su vida, querido, en ese día malo nos irán a temblar las piernas. Iremos a tomar el lado que menos nos va a convenir. Y por eso, queridos, hoy más que nunca necesitamos ser fortalecidos en Dios a través de su palabra. Y vean cómo somos vestidos de esa armadura, para que podáis estar firmes y resistir en el día malo, porque el enemigo vendrá con toda contra nosotros. Esto que está sucediendo es una preparación para lo que vendrá. El enemigo, a través de los agentes humanos, nos irá a acusar. Nos irá a acusar de que por las cosas que están sucediendo es por culpa de aquellos que verdaderamente son fieles a Dios. Y el mundo entero se vendrá encima de nosotros. La palabra lo habla. La palabra lo dice así, y ahorita lo vamos a estudiar de una manera más profunda. Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. ¿Qué es lo que el Señor espera acabar? ¿Qué es lo que el Señor espera terminar en este mundo para que entonces Él se levante? Para finalmente acabar con el pecado, con Satanás, con sus ángeles y con los quienes finalmente decidieron estar de parte del enemigo. Es importante entonces esa preparación para este potente zarandeo que va a haber sobre la tierra. Claro que sí, donde se va a definir quién estará con Dios y quiénes estarán en contra de Dios. Claro que sí. Vean lo que Dios quiere hacer hoy en nuestros corazones antes de que llegue esos días terribles. Vamos a ir al libro del profeta Jeremías y vean lo que dice en el capítulo 17. Jeremías capítulo 17, versículos 9. Vean lo que el Señor quiere que hoy miremos en nuestra vida de una manera especial. Dice, versículo 9, Jeremías 17. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Nosotros creemos conocernos, pero a veces, queridos, no nos conocemos. Actuamos de una manera que muchas veces usted y yo decimos, bueno, ¿y yo por qué dije eso? ¿Por qué actué de esta manera? Porque nos soltamos de la mano de Dios, porque creemos que por la vida espiritual que llevamos, que por los años que llevamos de conocer, que por el conocimiento que tenemos, ya no las sabemos todas. Entonces no hay que estudiar más, entonces no hay que orar, no hay que reunirnos, entonces no hay que predicar la palabra y nos relajamos en nuestra vida espiritual. Y viene el enemigo que no descansa. Recuerdan lo que acabamos de leer. Hay que estar firme porque el enemigo anda
acechándonos para destruirnos y para desviarnos del camino que nos lleva hacia la vida eterna, quitar nuestra mirada de Jesús. Por eso dice el versículo 5, así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Hermano querido, por muy importante, por mucha trascendencia que tenga una persona en esta tierra, por mucha vida espiritual que tenga, sí, mientras enseñe la palabra de Dios está bien, hay que escuchar, hay que estar ahí, pero nunca deposites tu mirada y tu confianza en un ser humano. Coloca siempre no en el instrumento, sino en Dios, quien es el que utiliza a esa persona. Coloca tu mirada en Cristo Jesús únicamente, porque la palabra del Señor dice que finalmente hay algunos que terminan más inclinándose por el ser humano que por Jehová, haciendo lo que el ser humano dice y no lo que dice la palabra de Dios. Recuerde que en los últimos días Dios utilizará a instrumentos poderosos para guiar a las personas a la verdad, pero el enemigo de Dios también utilizará instrumentos, personas que quizás admiramos, pero que han torcido la palabra, que han interpretado la palabra de una manera errónea para desviar a muchos por el error, para que vivamos una vida relajada, para que no haya problemas, sigamos así como estamos, que así estamos bien. Cuidado con ese tipo de cosas. Dios nos amonesta hoy, y el Señor lo dice aquí, a escudriñar nuestro corazón. ¿Quién lo conocerá? Dice el versículo 10, yo Jehová escudriño la mente. Dios quiere entrar en tu vida para escudriñar tu mente, para tomar el control de tu voluntad, para mostrarnos, queridos, en qué condición estamos hoy delante de Él. Y para finalmente, dice, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Si hay alguien que conoce nuestro caminar, es nuestro amado Salvador, para estar listos para lo que pronto vendrá sobre este mundo. ¿Qué es lo que está por venir en este mundo? Vea lo que dice en el libro de Amós, capítulo 9, versículo 9. Vea lo que dice aquí de una manera clara y precisa para estos últimos días. Estamos en un tiempo en que debemos reactivar nuestra fortaleza en Dios, en que debemos buscar al Señor de corazón, porque vendrán días más difíciles y no podemos temblar frente a lo que el enemigo va a hacer, porque Dios estará con nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros en ese tiempo? Vea lo que dice aquí, versículo 8, Amós capítulo 9, versículo 8. Dice, he aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, están contra este mundo de pecado. Los ojos de Dios están contemplando todo lo que el ser humano está haciendo, y de una manera especial sobre aquellos que están dañando, están destruyendo y destruyéndose unos a otros. Y vea lo que dice aquí, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo a la casa de Jacob, dice Jehová, hablando del pueblo de Dios. Quedará un remanente dentro del pueblo de Dios, fieles hijos de Dios que realmente están viviendo de acuerdo a una así dice el Señor. Por eso, querido, no basta simplemente profesar ser hijo de Dios. No basta simplemente haberle entregado mi vida a Dios a través del bautismo. Eso es importante. No basta simplemente tener mi nombre en los libros de la iglesia. No basta simplemente llamarme adventista del séptimo día. Cualquiera lo puede hacer. Necesitamos tener una experiencia de corazón. Recuerde, Jehová escudriña tu corazón y mi corazón, y Él dará de acuerdo a la vida que llevamos. Vea lo que dice aquí, porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel, que los hijos de Dios,
El Israel de este tiempo son aquellos que han aprendido a temer a Jehová, que dicen creer en Dios verdaderamente y que están dispuestos a guardar sus mandamientos y a colocar su mirada en Jesús, que le han entregado su vida. Es el Israel espiritual. Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre las naciones. Viene un potente zarandeo, en donde todo lo que necesita ser sacudido será sacudido del pueblo de Dios. Donde finalmente se dará a conocer quiénes realmente están de parte de nuestro Dios. Donde se separará el trigo de la cizaña. ¿Qué somos hoy delante de Dios? Será la pregunta. ¿Será que somos cizaña? ¿Será que no estamos haciendo la voluntad de Dios? Cuando usted y yo no hacemos lo que el Señor pide, estamos convertidos en cizaña. Porque si no hacemos lo que Dios pide, estamos haciendo lo que el enemigo pide. Pero hoy hay tiempo de oportunidad para que dejemos de ser cizaña y finalmente nos convirtamos en trigo, para que dejemos a un lado la tibieza espiritual y podamos recibir el calor y el poder del Espíritu Santo. Y termina diciendo, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra, así no van a caer los verdaderos hijos de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Versículo 1 en adelante. Vea lo que dice allí. Se acercan los tiempos y las ocasiones. Está muy cerca, querido. En que no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba. Versículo 2. Porque vosotros sabéis qué es lo que está cerca. Vea lo que dice el versículo 2. Ahí está la respuesta. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios que está cerca? La venida de nuestro Dios y los eventos que van a suceder antes de su venida. Dios zarandeará esta tierra y en especial a sus hijos. Y aquellos que están fortalecidos en Dios, que han hecho un pacto con Dios, que están realmente a cuentas con Dios y que están viviendo una experiencia con Dios en un caminar de obediencia, permanecerán firmes. Y la venida del Señor no los sorprenderá como ladrón en la noche, porque tendrán la luz del conocimiento para mirar qué es lo que vendrá sobre este mundo y estar de parte de Dios aunque los cielos se desplomen. Vea lo que continúa diciendo. Cuando digan, ahorita esto se va a calmar y aparente va a haber una unidad a nivel mundial y unos a otros se van a ayudar y van a haber alianzas entre un país y en otro. El papado está promocionando esa unión. Está patrocinando la unión entre todas las religiones y entre todos los países para que haya un nuevo orden mundial, para que haya una sola economía, para que haya una sola religión donde cada quien piense lo que quiera, pero que todos estemos unidos. La palabra del Señor dice que cuando el mundo diga paz y seguridad, vea lo que dice el versículo 3, cuando todos los seres humanos se unan, pero no para obedecerle a Dios, no para obedecer sus mandamientos, sino por el contrario, para ejercer autoridad y hacer lo que ellos quieran. Dice, cuando el mundo diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Vendrá sobre ellos destrucción repentina, porque Dios se levantará para traer esa destrucción. Finalmente, ya quedarán definidos los dos bandos a través del zarandeo, a través de la gran prueba que Dios va a permitir sobre este mundo, y cada uno habrá tomado su propia decisión. Los que están de parte de Dios y los que estarán en contra de Dios. Y ahí es donde dice el Señor, vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Pero vea lo que Dios nos aconseja.
Hoy usted y yo estamos recibiendo esa luz. Ya no somos de las tinieblas porque ya hemos oído y estamos escuchando lo que ha de suceder para que el día malo no nos sorprenda. Vea lo que dice el versículo 4. Mas vosotros, hermanos, amigos que nos están escuchando, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz. Si antes de esta transmisión usted estaba en tinieblas en cuanto a esto, ahora usted tiene la luz. Depende si esa luz la haga usted iluminar en su vida al obedecerla, o preferirá seguir en las tinieblas. Vea lo que dice: para que aquel día os sorprenda, porque somos hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. El mundo no sabe qué hacer. El ser humano, lejos de Dios, no sabe qué camino tomar, no sabe ni por qué sucede lo que está sucediendo. Pero los hijos de la luz, los que escudriñan la luz, lámpara es a mis pies tu palabra. Los que escudriñan la palabra sí tienen con claridad qué es lo que está sucediendo y por qué y hacia dónde Dios nos lleva para seguir ese camino. Y vea lo que termina diciendo aquí: no somos de la noche, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Eso es lo que hace hoy el mundo. Si usted mira, la mayoría de gente disfruta y se enfiesta y malgasta su vida en la noche. Porque la noche es el tiempo donde más el enemigo trabaja en la vida del ser humano para destruirlo. Y quienes participan de esas cosas no son hijos de la luz, son hijos de las tinieblas, queridos. Aquí lo dice el Señor, no lo digo yo. Porque los hijos de la luz trabajan en el día, se esfuerzan en el día y en la noche están como descansando en los brazos de nuestro Dios. Pero quienes no están viviendo esa vida, hermanos, hay que preocuparse a partir de hoy. Porque nosotros somos hijos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe, de amor, con la esperanza de salvación y con su yelmo. ¿Recuerdan? La armadura de Dios. Hay que vestirnos de esa armadura para que seamos hijos del día y no de la noche. Hermanos queridos, quiero que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 14. Y allí nos muestra Dios qué es lo que está por venir. Este tiempo tan tremendo está señalado en Apocalipsis 14. Y Dios hace una invitación hoy a sus hijos que están escuchando su palabra. Dice allí cuál es la obra que debemos terminar, y esa obra traerá un potente zarandeo. Miles de personas serán despiertas al verdadero evangelio, a la verdad, al mensaje de los tres ángeles, que es el último mensaje de amonestación. Vea lo que vio Juan al fin de los días. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo. Ese evangelio eterno es símbolo de eternidad. ¿Pero qué tipo de eternidad? Porque va a definir a dos grupos. Unos que tendrán vida eterna y otros que tendrán muerte eterna. ¿De qué dependerá? De si usted y yo tomamos ese evangelio para nuestra vida. Y ahorita vamos a mirar qué contiene ese evangelio. ¿Qué es lo que Dios anuncia a través de ese evangelio para estos últimos días? ¿Y qué va a determinar finalmente de que nosotros estemos de cualquiera de los dos grupos? ¿Y qué debería de hacerse con ese evangelio? Para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Cuántos deben de oír ese mensaje? Todos, queridos. Por eso habrá gran tribulación, por eso muchos se levantarán contra ese mensaje, porque muchos no quieren obedecer a Dios. Y vea lo que sucederá en los últimos días, el Señor hablando acerca de esto que dice Apocalipsis 14:6. Vamos a Mateo capítulo 24. Vea lo que va a suceder finalmente cuando los hijos de Dios se levanten a predicar esta gran verdad. Muchos se levantarán contra esa verdad.
Vea lo que dice aquí, y eso es lo que dice que será principio de dolores y será una de las señales. Pero el mensaje de Dios irá aún por encima de nuestra propia vida. Si tendremos que entregar nuestra propia vida, lo haremos. Pero el poder del Espíritu Santo nos llevará a los diferentes lugares a donde haya que hacerlo. Hoy miles de personas están escuchando a través de este medio. Dios ha permitido para que la voz de su Espíritu se haga oír a través de estas redes sociales, que podamos alcanzar personas. Hay personas que me están escuchando en diferentes países, allí en Malasia, nuestro querido Luis, allí en España, en México, en Perú, en diferentes lugares allí en Argentina, se está oyendo la voz del Espíritu Santo, que nos dice, que nos invita según San Mateo. Vean lo que sucederá, que el Señor ha profetizado allí en San Mateo capítulo 24. Versículo 9 dice: y os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Finalmente habrá una rebeldía contra Dios y contra su palabra. Hermanos, ya estamos viviendo esos tiempos. Dice versículo 11: y muchos falsos profetas se levantarán, y a muchos engañarán. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos queridos, Dios quiera que el amor por la causa de Dios no se enfríe en nuestros corazones. Pero será necesario seguir predicando con nuestro testimonio, con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestro servicio. ¿Por qué? Vea: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Necesitamos perseverar hasta el final, no importa lo que venga. Porque vea lo que termina diciendo el versículo 14: hasta que todo el evangelio sea predicado en el mundo. ¿Qué decía Apocalipsis 14:6? ¿Para qué es el evangelio? Para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y entonces vendrá el ¿qué? El fin. Aquí dice lo mismo: y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Es necesario que se predique hoy? Claro que sí. Y hoy más que nunca, debido a lo que está sucediendo, Dios está haciendo un llamado a la humanidad. Se está predicando la verdad hoy más que nunca. Hoy los siervos de Dios se han levantado a través de las redes sociales. Por doquiera se escucha el mensaje de verdad. Porque Cristo está por venir y usted y yo debemos tomar una verdadera decisión. ¿De qué lado estaremos cuando la prueba final llega a nuestra vida? Hoy es el momento de fortalecernos para lo que pronto vendrá, el potente zarandero. ¿De qué lado estarás tú? ¿De qué lado estaré yo? Hermanos, hablando acerca de esto del zarandeo, vea lo que dice aquí, porque Mateo capítulo 10, por si usted no lo había leído, vea lo que viene, que ocurrirá cuando el zarandeo se levante por predicar la verdad, por anunciar al mundo, por manifestar el pecado y llamar al pecado por su nombre y a los pecadores al arrepentimiento. La palabra del evangelio no es para condenar a las personas, no es para juzgar a las personas. Dios se encargará de eso. Pero sí es para llamar el pecado por su nombre y llamar al pecador al arrepentimiento, a que busque de Dios hoy que hay misericordia y gracia. Esa es la invitación del evangelio, a que miren a Jesús, quien es nuestro único Salvador, quien es nuestro intercesor en el cielo y quien es el único que puede perdonar nuestro pecado, limpiarnos de toda maldad y darnos el poder de ser vencedores de toda tendencia mala que haya en nuestra vida. Por fe en Jesús, dice en el libro de Filipenses 4:13 que todo lo podemos vencer en Cristo que nos fortalece. ¿Habrá algo en tu vida con lo cual estás luchando que no has podido vencer? Hoy el evangelio de Dios te invita a ir a Jesús. Él es el único que te puede hacer vencedor y te preparará para que seas fuerte para resistir al diablo en las miles de formas que él se va a presentar para destruir tu vida, tu hogar y tu familia. Porque vea lo que dice, querido, cuando llegue el potente zarandeo, habrán familias que se dividirán. Qué tristeza, ¿verdad?
Algunos estarán de parte de Dios y otros estarán de parte del diablo. Directamente. Hay que hablarlo así, hermanos. Si no estamos de parte de Dios, solo hay otro que está guerreando contra Dios. No hay un tercero. Estaremos de parte del enemigo. Y la palabra del Señor lo muestra. Vea lo que dice en Mateo capítulo 10, versículo 16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes. Hermanos queridos, hay que ser prudentes. Hay que saber llegar. No es para, vuelvo a repetir, no es para condenar, ni para machacar, ni para destruir. El Evangelio no fue creado para eso. El Evangelio fue diseñado para salvar a la humanidad. Solo que el rechazo de ese Evangelio sí va a traer destrucción y muerte eterna. Pero el Evangelio en sí es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Vea lo que dice aquí. Y sencillos como paloma. Todo verdadero hijo de Dios es humilde, es servicial, es sencillo, es prudente, tiene un carácter apacible porque ha aprendido de su maestro, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Esos son los verdaderos hijos de Dios. No es quien más sepa, es quien más muestre en su vida el carácter de Dios y lo enseñe para testimonio. Guardaos de los hombres porque os entregarán a concilios y en sus sinagogas os azotarán, aún dentro de la misma iglesia, queridos. Muchos se levantarán contra el mensaje que Dios ha dado para este tiempo. Muchos estarán en contra, pero no importa. Seguiremos avanzando, adelante, mostrando la verdad que debemos de estar mostrando para este tiempo, hablando de lo que debemos de estar hablando, aunque a los demás no les guste. Aún así dice el Señor. Hay que hacerlo porque el Señor lo pide. Vea lo que sigue diciendo. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles, para que el mundo sea amonestado y entonces venga el fin, como lo dice Mateo 24:14. Vea lo que sigue diciendo. Mas cuando entreguen, os no preocupéis por lo que habéis de hablar. En aquella hora os será dado para hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla a través de vosotros. Y sigue diciendo, el hermano entregará a la muerte al hermano. Qué triste, ¿verdad? Aquellas personas que quizás con las cuales hemos compartido o que quizás son parte de nuestra familia, pero que rechazaron el Evangelio, se levantarán contra nosotros en aquel día. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Por eso, queridos, si usted y yo no luchamos por consagrar a nuestras familias, finalmente aquellos que no obedecen el Evangelio se levantarán contra nosotros. Así seamos familia, serán nuestros enemigos. Vea lo que sigue diciendo. Los hijos se levantarán contra los padres. ¿Estamos viviendo eso? Pues esto lo anuncia y dice, y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nuevamente aparece esta misma frase. ¿Será que es importante? Si el Señor repite esto una y otra vez, ¿será que es importante? Claro que sí. ¿Hay que ponerle atención? Claro que sí, queridos. ¿Hay que prepararnos? Claro que sí. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes de que venga el Hijo de Dios. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Hermanos, y si a Jesucristo lo llamaron a un Belcebú, hijo del diablo, ¿qué no nos irán a decir a nosotros por predicar el Evangelio? ¿Quiénes no se colocarán en contra de nosotros por ser fieles a Dios? Por eso el Señor advierte, debemos tomarnos de la mano poderosa de Dios para resistir lo que vendrá. Porque este potente zarandeo es lo que dará a conocer quiénes realmente
estarán de parte de Dios. Quienes estarán firmes y quienes no se avergonzarán del Evangelio. Y quienes no se avergüencen en la hora de la prueba son los que finalmente serán guardados por Dios. Quiero ir terminando con algo que dice aquí en este libro, Consejos para la Iglesia, hablando del zarandeo. Y vea lo que dice aquí. Vea lo que dice. Pero los días de purificación del pueblo de Dios, página 305, se están apresurando rápidamente. Dios tendrá un pueblo puro y verdadero. Y Dios quiere que tú y yo formemos parte de ese pueblo. En el poderoso zarandeo que pronto ocurrirá, estaremos mejor capacitados para medir la fortaleza de Israel. Ahí se dará cuenta el Señor quiénes realmente, que ahí nos daremos cuenta también nosotros, quiénes realmente son verdaderos hijos de Dios. Querido, hoy el Señor te está llamando. Y Dios quiere que tú formes parte del grupo de los santos de los últimos días, que tiene dos características especiales: que guarda los mandamientos, la santa ley de Dios, los 10 mandamientos como el Señor los ha dejado en su palabra, de los cuales hablábamos ayer, incluyendo el día sábado, el día santo de Dios. Pero habrá otro grupo que estará de parte del enemigo, que obedecerá no los mandamientos de la palabra de Dios, sino mandamientos de hombres, y que recibirá una señal, recibirá por su desobediencia, será allí consignado dentro del grupo de los que no obedecen a Dios. ¿De qué lado queremos estar? Por eso Cristo hoy te invita a temer a Dios, porque la hora de su juicio ha comenzado, el juicio de la misericordia, porque cuando se ya habrá sido decidido cada caso y ya no habrá más misericordia para nadie. Hoy es el tiempo en que el Señor nos llama. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermanos queridos, queridos amigos, presentémonos delante de Dios para que Él nos ayude, para que en esta hora podamos tomar esa decisión. Un día grande viene, y por eso vamos a entonar las estrofas de este himno para terminar. Día grande viene. Un día grande viene y necesitamos estar listos para ese día. Y la única manera es estar cerca de nuestro Dios, obedeciendo su palabra.